Buenas tardes, mi nombre es Elian Martínez, estudiante de Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño de la sede de Barcelona. En este video les voy a hablar sobre los transductores de la materia de Instrumentación Electrónica a cargo del profesor Ingeniero Elías Velázquez. Los transductores son dispositivos que se encargan de convertir una magnitud física en otra completamente diferente, pero en función de la magnitud física de entrada. Actualmente son muy usados en las industrias para controlar y medir las magnitudes físicas de los procesos que se llevan a cabo en esto. Comúnmente son muy confundidos con los sensores y los transmisores. Los sensores son la parte que tiene un contacto directo con la magnitud física que se va a medir. Mientras que los transductores, aparte de llevar un sensor, llevan un circuito eléctrico que convierte esa señal que envía el sensor en una señal eléctrica. Existen sensores que pueden ser usados en transductores y otros que no. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, podemos tener un termómetro el cual no se puede usar en un transductor, solo lo usamos para medir nuestra temperatura en caso de fiebre, mientras que una termocupla sí se puede usar en un transductor debido a que ésta envía una señal eléctrica. Por último, los transmisores son, aparte de llevar el transductor, tienen un circuito el cual transforma la energía eléctrica que envía el transductor en una señal que pueda ser leída por las máquinas. Normalmente son o señales digitales o señales eléctricas analógicas con una amplitud de 4 a 20 mA. Los transductores se pueden clasificar de dos maneras, según el tipo de sensor que posea o según la magnitud que mide el transductor. Según el tipo de sensor podemos encontrar los resistivos, los inductivos y los capacitivos. Los sensores resistivos aprovechan la capacidad que tienen algunos materiales para cambiar su resistencia debido a una magnitud física que se le aplique. Un ejemplo puede ser una LDR o fotorresistencia, la cual varía su resistencia dependiendo del nivel de la intensidad de luz que se le aplique a esta. Los inductivos funcionan con campos magnéticos y cuando otra magnitud física se le acerca, el campo magnético se ve alterado, lo cual genera cambios en su salida. Y los inductores capacitivos están comúnmente formados por osciladores de RC, es decir, resistencia capacitores, los cuales envían el campo magnético a través del aire. Si hay algún otro tipo de cosa, cualquier cosa que no sea aire, que se le acerque con un nivel dieléctrico diferente al del aire, esto se ve alterado en su salida, por lo cual se puede medir. Según el tipo de variable a medir, podemos encontrar los sensores de desplazamiento. Estos miden qué tanto se desplaza el sensor, puede ser en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Podemos encontrar entre los sensores de desplazamiento los transductores de potenciómetro. Estos constan de una resistencia variable, la cual, mientras el transductor está en movimiento, varía su resistencia y en función a la distancia que se haya movido el transductor. Los transformadores de voltaje diferencial, estos son un transformador que tiene una entrada y dos o más salidas, y el desplazamiento se mide con un núcleo, debido a que el núcleo puede moverse dependiendo del desplazamiento, por lo que cambiaría el voltaje de salida. Este voltaje de salida sería en función al desplazamiento. Y por último, en los de desplazamiento tenemos las galgas extensométricas.
que son unas pequeñas cintas, por decirlo de alguna manera, las cuales varían su resistencia con respecto a el desplazamiento de estas, cuánto se estiren. En temperatura tenemos los termopares, los cuales constan de dos alambres de diferentes metales conectados en un extremo y que al cambiar su temperatura en su otro extremo envían una señal de voltaje. También tenemos las termoresistencias y los termistores. Las termoresistencias varían, su resistencia aumenta cuando aumenta su temperatura. En cambio, los termistores, al aumentar su temperatura, su resistencia disminuye. El caudal. Por el caudal tenemos las placas orificios, las cuales constan de una placa que se introduce en el tubo por el cual pasa el líquido que se quiere medir el caudal y se mide la presión diferencial antes de que pase el tubo y luego del tubo. También tenemos los medidores de presión que pueden ser por medidores de presión piezoeléctricos o resistivos. Y los medidores de piezoeléctricos funcionan mediante el efecto piezoeléctrico, al cual, mientras a ciertos cristales, cuando se le aplica una presión, tienen una diferencia de voltaje en sus extremos. Y los sensores de presión resistivos cuentan con una galga extensométrica pegada a un diafragma y dependiendo de la presión se mueve el diafragma, moviendo así la galga extensométrica. Teniendo en cuenta esto, varía su resistencia, lo cual se podría, para así poder realizar la medición. Esto fue todo, muchas gracias.